Policía condenado injustamente pide ver a su perro por última vez. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Había una vez un dedicado oficial de policía llamado Javier, quien desde muy joven sintió un profundo llamado a proteger y servir a su comunidad. Su compromiso inquebrantable con la ley provenía de un anhelo de justicia que había cultivado desde la niñez, cuando presenció una gran cantidad de abusos en su vecindario. Le gustaba pensar que algún día podría cambiar vidas a través de su trabajo, devolverles la paz a aquellos que no tenían voz y, al mismo tiempo, honrar la memoria de su padre, también policía, que había fallecido en un confuso accidente. Todo el mundo, en la comisaría donde laboraba, reconocía su talento excepcional para leer situaciones complicadas y reaccionar con la mesura necesaria. Siempre fue un hombre de principios sólidos, y por eso su relación con un perro policía llamado Trueno se convirtió en uno de los lazos más importantes de su vida. Nadie en la fuerza entendía mejor que Javier lo que significaba ganarse la confianza y el cariño sincero de un compañero canino tan leal. Juntos, él y Trueno formaban un equipo prácticamente imbatible, rastreando pistas imposibles y protegiendo inocentes en cada caso asignado. Con el tiempo, la reputación de Javier como policía ejemplar comenzó a crecer, tanto dentro como fuera de la institución, a tal punto que se convirtió en una especie de leyenda local. Pero, al mismo tiempo, ese creciente reconocimiento atrajo la envidia de ciertos compañeros que no veían con buenos ojos su honestidad y dedicación incansable. Una noche, durante una misión de alto riesgo, Javier recibió una llamada de emergencia que cambiaría para siempre su vida, empujándolo a un destino que jamás había imaginado. Al llegar al lugar de los hechos, encontró indicios de un crimen mayor que apuntaba a una red de corrupción con implicaciones escalofriantes. Mientras investigaba cuidadosamente, descubrió que algunos de los documentos clave que incriminaban a altos funcionarios desaparecían misteriosamente. De pronto, la situación se volvió tensa y confusa, y en medio del caos, Javier fue sorprendido por disparos que parecían provenir de alguien infiltrado. En ese preciso instante, todo se tornó oscuro para él, porque una bala rozó su sien y lo dejó inconsciente, sin que pudiera discernir la identidad del atacante. Días después, al despertar en el hospital, se encontró esposado a la camilla, mientras sus superiores le informaban que estaba detenido bajo sospecha de homicidio y malversación de pruebas. La noticia le cayó como un balde de agua helada, pues jamás se había desviado de su código de honor y no comprendía cómo podía estar implicado en un crimen tan atroz. Sus súplicas iniciales fueron ignoradas y, con la cabeza dándole vueltas, se dio cuenta de que le estaban tendiendo una trampa cuidadosamente orquestada para proteger intereses oscuros. Trueno, su fiel compañero, fue llevado lejos de él por las autoridades, y Javier sintió como se le quebraba el corazón al saber que ya no podría verlo. En cuestión de días, la prensa se hizo eco de la captura de este policía, a quien pintaron como un traidor y un asesino de sangre fría, manchando una impecable carrera. Nadie parecía querer escuchar la verdad, y los medios se deleitaban con titulares sensacionalistas que vendían más periódicos y obtenían más visitas. Quienes conocían de cerca a Javier dudaban de la veracidad de los cargos, pero el sistema judicial parecía decidido a hallarlo culpable sin una investigación exhaustiva. Transcurrieron meses de audiencias y testimonios llenos de contradicciones, mientras Javier albergaba la esperanza de que la justicia prevaleciera. Sin embargo, cada paso que daba en el proceso legal demostraba que fuerzas muy poderosas estaban involucradas en su incriminación. La soledad de la celda comenzó a minar su esperanza, y la ausencia de Trueno era un recordatorio constante de lo vulnerable que se había vuelto su vida. Su defensor público luchó con tenacidad, pero se enfrentaba a una maquinaria implacable que buscaba un chivo expiatorio. Pese a ello, Javier se negaba a perder la fe en que eventualmente se sabría toda la verdad. Cada día, con el corazón en un puño, repasaba en su mente lo que había ocurrido aquella noche fatídica, intentando encontrar alguna pista que demostrara su inocencia. La prensa amarillista continuaba pintándolo como un monstruo, mientras los verdaderos culpables se escabullían tras cargos oficiales y manipulaciones políticas. Las pruebas falsas comenzaron a acumularse, y el jurado empezó a inclinarse peligrosamente hacia una condena que la misma fiscalía exigía con vehemencia. Nadie entendía por qué un policía con su hoja de servicio brillante habría cambiado de bando de manera tan drástica, pero la duda pública era más fuerte que la razón. Javier pasaba sus días recordando los ladridos amistosos de Trueno, recordando el calor reconfortante del perro recostando su cabeza en sus piernas tras un día arduo de trabajo. Las imágenes de su pasado se convirtieron en su refugio, un lugar donde la injusticia no podía alcanzarlo.
Con todo, el juicio siguió su curso, y el veredicto final llegó una mañana cubierta de nubes grises. Javier fue declarado culpable y sentenciado a varios años de prisión. Un silencio sobrecogedor invadió la sala del tribunal cuando se escuchó la palabra culpable, y él solo pudo bajar la cabeza, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus amigos más cercanos, que conocían su nobleza, lloraron en silencio, sin poder hacer nada para revertir la sentencia. En la cárcel, la soledad se volvió más aplastante, pero incluso allí, Javier sostenía que un día la verdad saldría a la luz. La angustia por no ver a Trueno lo consumía a diario, hasta que decidió pedir un último deseo antes de que lo trasladaran a un penal de máxima seguridad. Si el juez le concedía la última voluntad de ver a su perro, pensaba que al menos obtendría un poco de consuelo en medio de tanta pesadilla. La espera para recibir respuesta a su petición se hizo eterna, y la incertidumbre lo carcomía por dentro. Mientras tanto, en el exterior, comenzaban a surgir rumores de que la condena de Javier podría ser producto de un gran montaje, y que Trueno podría ser la clave para desenmascarar a los verdaderos criminales. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y Javier no podía hacer mucho desde detrás de las rejas. Cada día, imaginaba a Trueno corriendo en algún patio, extrañando sus caricias, sin entender por qué su compañero humano había desaparecido de su vida. Y así, en ese punto de quiebre emocional, Javier envió su última carta al juez, rogando por una oportunidad de ver a su perro, con la esperanza de que, de alguna manera, ese encuentro podría cambiarlo todo. La solicitud de Javier para ver a Trueno antes de ser trasladado a penal de máxima seguridad generó toda clase de reacciones encontradas en el interior del sistema judicial, donde la burocracia y el cinismo no dejaban demasiado espacio para la compasión. Algunos funcionarios veían esa petición como un simple ardid emocional de un culpable que, aún tras ser sentenciado, pretendía manipular la opinión pública en su favor, argumentando que un asesino no merecía ningún tipo de privilegio. Otros, sin embargo, recordaban el intachable historial de Javier, sus actos heroicos y su vocación de servicio, y se preguntaban si verdaderamente la justicia no habría cometido un error tremendo a condenarlo. Mientras el papeleo se movía con lentitud y el rumor de posible traslado se convertía en certeza, el defensor de Javier seguía con una apelación activa, en un esfuerzo desesperado por conseguir al menos una revisión del caso. Era un momento crítico, porque si lo enviaban a una prisión de máxima seguridad, sus posibilidades de exponer la verdad se verían reducidas a casi nada, y la repercusión mediática en torno a su caso se apagaría con el tiempo. Entre pasillos llenos de jueces y fiscales que preferían evitar cualquier responsabilidad, surgía un rayo de humanidad. La jueza Soto, quien, conociendo la reputación previa de Javier, decidió al menos considerar seriamente su petición. Soto era una magistrada de carácter firme, reconocida por su rectitud y su tendencia a no dejarse amedrentar por influencias externas, cosa que provocaba antipatías en algunos sectores y admiración en otros. Ante la solicitud oficial, firmó un permiso excepcional que permitía la visita de un animal a un recluso, algo que no sucedía con frecuencia en el sistema penitenciario, pero que podía justificarse por la estrecha relación entre un policía y su perro de trabajo. Así, de manera inesperada, las autoridades carcelarias recibieron el comunicado donde se estipulaba que, en un día y hora concretos, se autorizaría la entrada de Trueno al patio de la prisión para un breve reencuentro con Javier. La noticia se propagó en cuestión de horas, no solo por la importancia simbólica del evento, sino también porque comenzaban a surgir historias extrañas que vinculaban a Trueno con la recolección de pruebas que habían desaparecido misteriosamente. En la comisaría donde Javier había prestado servicio, algunos agentes que todavía creían en su inocencia sospechaban que, si Trueno pudiera reconocer ciertos olores o pistas, tal vez sería capaz de señalar algo clave sobre el caso. Por supuesto, la mayoría descartaba tal posibilidad como algo sacado de una película. Sin embargo, la duda quedó sembrada. La prensa, que inicialmente había sido muy dura con Javier, empezó a tomar un ligero tono de curiosidad con respecto a la visita, mientras algunos periodistas más compasivos se preguntaban si realmente un hombre tan querido por su comunidad podía haber cometido los delitos que se le imputaban. Aún así, las trabas legales y los recelos de las autoridades seguían siendo un obstáculo difícil de sortear, pues permitir la entrada de un perro policía a una cárcel no era asunto de todos los días. Además, reabría incómodos cuestionamientos acerca de la investigación original. Mientras tanto, Javier esperaba con un nudo en la garganta la confirmación definitiva, sin atreverse a ilusionarse demasiado. Las noches en su celda eran más largas que nunca,
y la única esperanza que lo mantenía de pie era la imagen de Trueno moviendo la cola al reconocerlo, aunque fuera tras rejas oxidadas. Durante esas noches, repasaba mentalmente todo lo que había sucedido, intentando encontrar una secuencia de hechos que delatara la mano negra que se había encargado de hundirlo en la cárcel. Recordaba la confidencia de un compañero policía, Benítez, quien le había comentado en secreto que las pruebas incriminatorias eran demasiado perfectas para ser reales, pero que su testimonio había sido desestimado durante el juicio. Javier no dejaba de preguntarse quién, dentro de la fuerza, habría sido capaz de tenderle semejante trampa y cómo esa persona había logrado silenciar a tantos testigos. Sentía rabia, impotencia y tristeza, pero sobre todo, una enorme preocupación por su perro, ya que desconocía el trato que había recibido Trueno tras su arresto. En repetidas ocasiones se preguntaba si alguien había maltratado al cano, si lo habían enviado a otra unidad policial como si nada hubiera pasado, sin comprender el significado de su pérdida. Aún así, la jornada del reencuentro se iba acercando, y con ello aumentaba la tensión en la cárcel, no solo para Javier, sino también para los funcionarios que debían vigilar tan inusual suceso. El día antes de la cita, la jueza Soto recibió presión de altos mandos que consideraban un circo mediático el simple hecho de dejar que un perro entrara a ver a un recluso, pero ella se mantuvo firme y se negó a revocar la orden. Sin embargo, exigió ciertas condiciones estrictas. La reunión solo duraría unos pocos minutos y estaría fuertemente supervisada por guardias y cámaras de seguridad que documentarían cada segundo. Eso, para Javier, era mejor que nada, pues al menos le daría la oportunidad de abrazar a Trueno. Si tenía suerte, quizás podría transmitirle algo que lo guiara a probar su inocencia. La noche anterior a la visita, no pudo dormir y apenas tocó su bandeja de comida, porque la mezcla de emoción y ansiedad lo consumía por completo. Temía que Trueno no lo reconociera o que, tal vez, lo rechazara a percibir el lugar oscuro donde lo tenían encerrado. También temía que todo fuera parte de un montaje mayor para humillarlo públicamente, dado que se habían visto maniobras sucias en su contra desde el día que fue detenido. Al final, la mañana llegó con un halo grisáceo que anunciaba lluvia, como si incluso el cielo presintiera la tensión que se respiraba en la atmósfera. Javier fue escoltado hasta un patio interior, rodeado de altos muros y alambre de púas, y obligado a esperar de pie, con las esposas puestas, a que trajeran a su perro. En ese momento, su corazón parecía a punto de estallar, y cada segundo que pasaba le resultaba un suplicio. Cuando por fin escuchó ladridos provenientes del portón metálico, supo que la hora había llegado, y un frío eléctrico le recorrió la espalda como un presagio de lo que estaba por ocurrir. La reja se abrió con un estruendo metálico, y tras ella apareció Trueno, sujeto con una correa por uno de los cuidadores del cuerpo policial que, con visibles señas de desconfianza, tiraba suavemente del animal para que avanzara. De inmediato, Javier sintió como su respiración se entrecortaba al ver al perro que lo había acompañado en incontables patrullajes y a que consideraba más que un colega, un verdadero amigo. Lo primero que llamó su atención fue la mirada de Trueno, en la que se apreciaba una mezcla de confusión y tristeza, como si el can comprendiera que algo muy grave había ocurrido. En el pasado, cuando Javier abría la puerta de la camioneta policial, Trueno corría hacia con tanta alegría que parecía un cachorro. Ahora, en cambio, sus pasos eran lentos, con cierto recelo. El guardia encargado de supervisar el encuentro ordenó a Javier que no hiciera movimientos bruscos, como si temiera que el perro reaccionara de forma inesperada, pero la realidad era que Trueno jamás había sido agresivo con su compañero. Con el pecho oprimido, Javier se acercó con cautela, levantó ambas manos esposadas para que el perro pudiera reconocer su olor, y esperó a ver si Trueno lo identificaba. Un instante después, el perro dejó escapar un suave gemido y empezó a mover la cola con nerviosismo, hasta que se abalanzó con alegría contenida, intentando lamer las manos de Javier. La escena fue tan conmovedora que incluso algunos reclusos que observaban desde las ventanas sintieron un nudo en la garganta, pues era evidente que entre aquel policía y su perro existía un vínculo irrompible. Las lágrimas de Javier fueron inmediatas, y no pudo evitar soltar un sollozo al arrodillarse para estar más cerca de Trueno, abrazarlo y sentir su cálido pelaje contra el rostro. Los guardias, pese a haber sido advertidos de que debía mantener el orden, se vieron sin palabras, conmovidos por un encuentro tan genuino en un lugar tan sombrío. Por breves segundos, el tiempo pareció detenerse, y nadie dijo nada. Solo se escuchaba la respiración ansiosa del perro y el llanto reprimido de Javier, que lo envolvía en un abrazo desesperado. Aunque no estaba permitido, uno de los funcionarios dejó que la correa quedara un poco más suelta, para que Trueno pudiera acercarse completamente.
Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió. Trueno, al separarse por un instante de Javier, giró la cabeza hacia uno de los pasillos y se puso a ladrar con una determinación inusual. Al principio, todos pensaron que el perro reaccionaba ante la presencia de otro guardia, pero la intensidad de sus ladridos reflejaba algo más profundo. Era como si el animal, de repente, hubiese percibido el rastro de alguien que le resultaba tan familiar como indeseable, una huella que lo llevó a tirar con fuerza de la correa, intentando acercarse a ese pasillo oscuro. El alboroto llamó la atención de los demás oficiales, que se miraban unos a otros sin comprender lo que estaba sucediendo, mientras Javier lo observaba con mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Sería posible que Trueno estuviera oliendo la persona que había orquestado la trampa en su contra? La atmósfera se tensó cuando uno de los agentes carcelarios, el teniente Maldonado, emergió por ese pasillo con el ceño fruncido. Era la misma persona que había declarado en contra de Javier durante el juicio, alegando haber encontrado evidencia incriminatoria en la escena del crimen. Trueno no dejaba de ladrar, y por primera vez mostró los dientes, un signo clarísimo de que reconocía algo que no le gustaba nada en ese individuo. Maldonado se puso pálido de pronto y miró alrededor con nerviosismo, intentando mantener la compostura. Mientras tanto, Javier sintió un escalofrío correr por su espalda, recordando las inconsistencias en el testimonio de Maldonado y cómo su declaración había sido clave para que el jurado lo declarara culpable. El perro había patrullado muchísimas veces con Javier y conocía el olor de todos los que trabajaban en la comisaría, de modo que si Trueno estaba comportándose de esa manera tan agresiva, solo podía significar que tenía motivos muy claros para desconfiar. Los demás oficiales se miraban sin saber qué hacer. No estaban entrenados para manejar una situación así, donde un animal acusado de nada y un recluso encontrado culpable de asesinato parecían señalar a un alto mando. Javier, sintiendo una oleada de adrenalina y desesperación, alzó la voz y suplicó a los guardias que lo soltaran un momento, para demostrar que Trueno sabía algo que ellos ignoraban. Sin embargo, los reglamentos eran estrictos, y nadie osaba retirarle las esposas. Aún así, la conmoción era evidente, y varios de los presentes empezaron a hacer preguntas incómodas a Maldonado, quien de pronto lanzó una mirada amenazante a todos, especialmente a Javier. En un arrebato, el teniente culpó al perro de estar mal entrenado y de ser un riesgo en un ambiente tan delicado, proponiendo que fuera sacado de inmediato de las instalaciones. Pero la fuerza con la que Trueno continuaba ladrando y el temblor en la voz de Maldonado alimentaron las sospechas de un par de guardias, que decidieron comunicarse de urgencia con la jueza Soto para informarle de lo que estaba sucediendo. La jueza, al escuchar el reporte, instruyó que nadie interrumpiera el encuentro y que se documentara todo en video, una orden que cayó como un martillo entre quienes pretendían quitar al perro de allí. Mientras las cámaras grababan, Maldonado se veía cada vez más acorralado y, aunque lo disimulaba, sus reacciones eran tan evidentes que pronto otros funcionarios comenzaron a recordar detalles sospechosos de su conducta anterior. El silencio de la tensión solo se rompía por el eco de los ladridos de Trueno, que apuntaban directa e inquebrantablemente hacia el hombre que había firmado el acta más crítica en el juicio de Javier. El aire se volvió denso, como si todos en ese patio entendieran que algo trascendental estaba a punto de revelarse. Fue entonces que, en un movimiento veloz, Maldonado trató de huir hacia el interior del penal, generando tal confusión que algunos guardias tardaron en reaccionar. Sin embargo, un par de ellos corrieron detrás del teniente, deteniéndolo antes de que pudiera escapar. La escena se volvió caótica, y Javier solo podía mirar atónito, abrazando a Trueno, mientras todo se desarrollaba a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza, pues parecía que la verdad comenzaba a abrirse paso y que el testimonio de aquel perro leal podría reescribir la historia de un hombre que había sido acusado injustamente. El arresto improvisado de Maldonado dentro de los muros de la cárcel causó un revuelo monumental en todo el sistema penitenciario y en la opinión pública, especialmente porque se trataba de un oficial de alto rango que había aportado pruebas esenciales en el caso de Javier. Las dudas, que antes eran solo un murmullo, ahora gritaban a los cuatro vientos que la justicia podía haberse equivocado a condenar a un policía tan íntegro, quizás arrastrada por la manipulación de un cómplice interno. De pronto, la gente que tiempo atrás había denostado a Javier comenzó a cuestionar la veracidad de los informes oficiales, demandando una revisión minuciosa del proceso judicial y exigiendo castigo para los verdaderos responsables. En ese clima de agitación, la jueza Soto, una de las pocas voces que se había mostrado abierta a encontrar la verdad, se encargó de iniciar una investigación interna para esclarecer la participación de Maldonado. De manera preliminar,
Se supo que el teniente había estado vinculado a un par de operaciones encubiertas que habían terminado en resultados demasiado convenientes para ciertos políticos, y ello encendió todas las alarmas. La nueva investigación no solo se centró en la conducta de Maldonado, sino que comenzó a rastrear su red de contactos, dejando entrever que había más funcionarios involucrados en lo que se perfilaba como un entramado de corrupción. Entretanto, Javier seguía recluido, oficialmente condenado, a la espera de los resultados de este escándalo que podría cambiarlo todo. Aunque su abogado presentó una solicitud urgente para la revisión de la sentencia, la maquinaria burocrática no se movía tan rápido como él hubiera deseado, y cada día tras las rejas era un calvario. Lo que mantuvo viva la esperanza de Javier fue el registro de las cámaras que captaron el momento en que Trueno se lanzó a ladrar contra Maldonado, y la reacción sospechosa de este al verse descubierto por el perro. Ese video, que circuló rápidamente por redes sociales y noticieros, generó una ola de solidaridad hacia Javier, pues se mostraba de manera clara que algo turbio había detrás de su condena. Hubo protestas en las calles, colectivos vecinales y defensores de animales que clamaban por la libertad del policía y por un castigo ejemplar a los corruptos que lo habían incriminado. La presión mediática creció tanto que, en un intento de calmar a la opinión pública, las autoridades pertinentes decidieron trasladar a Javier a un régimen de detención menos severo mientras se llevaban a cabo las investigaciones internas. Ya no estaba en una celda fría y lúgubre, sino en un área restringida donde contaba con ciertos privilegios mínimos, como la posibilidad de escribir cartas y recibir visitas esporádicas. Pese a ello, seguía bajo vigilancia y con la etiqueta de condenado, algo que era difícil de sobrellevar cuando, en su fuero interno, sabía que jamás había cometido el delito que le imputaban. Un rayo de esperanza surgió cuando, apenas unos días después, el fiscal general ordenó que se reabriera el caso de Javier con carácter prioritario, citando irregularidades en las pruebas presentadas durante el juicio inicial. Esta decisión sacudió a todo el cuerpo policial, ya que quedaba patente que lo ocurrido no era un simple error de procedimiento, sino una conjura que involucraba a varios personajes de peso. En ese contexto, la figura de Trueno se alzó como símbolo de lealtad y de lucha contra la injusticia, porque había sido el quien, con su reacción, destapó la cloaca de mentiras que sostenía la culpabilidad de Javier. El perro, que era un miembro más de la familia policial, se había convertido en un emblema de la búsqueda de verdad, y muchos agentes exigían que se le hiciera un reconocimiento oficial por su valiente comportamiento. No obstante, en los pasillos de la comisaría se seguían tejiendo intrigas, pues existían otras personas involucradas que temían que el hilo de la investigación tirara de ellos hasta dejarlos expuestos. Documentos que habían estado perdidos comenzaron a aparecer, correos electrónicos sospechosos salieron a la luz, y testigos que antes guardaban silencio por temor a represalias decidieron hablar. Uno de ellos fue Benítez, el oficial que había planteado dudas sobre la veracidad de las pruebas contra Javier. Él, ahora respaldado por la jueza Soto y algunos periodistas independientes, corroboró que Maldonado le había ofrecido sobornos para testificar en contra de Javier. También testificó que existían grabaciones de radio en las cuales se podía oír a Maldonado coordinando con otros agentes el plan de incriminarlo. Gracias a estas nuevas evidencias, la credibilidad de Maldonado se hizo añicos, y quienes lo respaldaron se vieron obligados a dar explicaciones. Entretanto, Javier vivía días de continua expectación, recibiendo llamadas esporádicas de su abogado, quien le informaba de cada giro que daba la investigación, pidiéndole paciencia y fortaleza. A pesar del optimismo que generaba ver cómo la verdad asomaba, también existía un temor latente de que los verdaderos responsables intentaran huir o borrar los rastros que aún nos incriminaban. Las amenazas de muerte contra Benítez y la jueza Soto llegaron a ser parte de la nueva realidad, demostrándoles que estaban pisando los talones a una red peligrosa y poderosa. Dentro del penal, Javier no podía evitar sentirse vulnerable, pensando que en cualquier momento podría manipular su situación para silenciarlo, pero el creciente apoyo social le brindaba una mínima seguridad. Sus días transcurrían en una mezcla de ansiedad y anhelo de libertad, recordando el momento en que Trueno se abalanzó sobre Maldonado y dándose fuerzas a sí mismo para creer que todo ese sacrificio no había sido en vano. La magnitud del escándalo era tal que medios internacionales comenzaron a llegar, buscando entrevistas y declaraciones que explicaran cómo un perro se había convertido en el eje central de la caída de una supuesta conspiración policial. El caso de Javier se volvió un referente en cuanto a la importancia de investigar a fondo incluso cuando las pruebas parecen irrefutables, ya que quedó demostrado que la corrupción puede camuflarse tras fachadas de legalidad. En este punto, la imagen de Javier acompañado de Trueno, ambos con la mirada firme,
empezó a circular en pancartas y redes sociales, volviéndose un llamado universal para que se hiciera justicia de una vez. Para muchos, la historia sintetizaba la importancia de la lealtad y del amor incondicional que un animal puede mostrar por su compañero humano, sin dejarse engañar por apariencias o mentiras. Fue en medio de este torbellino mediático que la jueza Soto anunció la fecha para la audiencia de revisión, donde se presentarían las pruebas recién descubiertas y las declaraciones de Benítez y otros testigos. Por fin se veía una luz al final del túnel, y la nación entera estaba expectante de lo que pudiera suceder en esa audiencia crucial. Javier, con el alma en vilo, se preparaba para comparecer una vez más ante un tribunal, esta vez con la esperanza de ser reivindicado y de que la verdadera justicia se hiciera presente. Lo único que deseaba era recuperar su libertad y reencontrarse con Trueno fuera de los grises muros de la cárcel para volver a emprender caminos de servicio, pero esta vez armado con la convicción de que, en cualquier sistema, la corrupción puede ser desenmascarada. Mientras tanto, Maldonado y los demás implicados seguían bajo un proceso de investigación que cada día arrojaba más sorpresas, revelando sobornos, amenazas y documentos adulterados, confirmando que la conspiración para inculpar a Javier era demasiado grande para ignorarla. En la víspera de la audiencia, Javier rezó en silencio, acariciando la esperanza de que esta vez los jueces y el pueblo entero pudieran ver la verdad que, como un tesoro guardado en la lealtad de un perro, se había negado a permanecer oculta. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la audiencia, con periodistas, ciudadanos curiosos y activistas que llegaron para presenciar lo que se esperaba fuera un giro completo en la historia de Javier. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, decidieron reforzar la seguridad, pues temían que, ante el creciente escrutinio, alguien intentara desestabilizar la audiencia o atentar contra los involucrados clave. Entre murmullos y flashes de cámaras, Javier hizo su entrada al recinto escoltado por 2 guardias, pero esta vez sin esposas, por orden expresa de la jueza Soto, quien consideraba que un hombre que podría ser inocente no debía exhibirse como un criminal. Aunque el peso de la culpa aún descansaba sobre él, la mirada de Javier reflejaba una determinación renovada, alimentada por el apoyo popular y por las revelaciones que habían sacudido el caso. Sentado en el estrado, sintió un hormigueo de nervios al ver a Maldonado, aquel teniente que tanto daño le había causado, esta vez en calidad de acusado, con semblante abatido. Junto a Maldonado estaban otros miembros de la fuerza policial, sospechosos de haber participado en la manipulación de las pruebas y en la orquestación de la trampa que desembocó en la condena de Javier. Cuando la jueza Soto anunció el inicio de la audiencia, el silencio se apoderó de la sala. El fiscal especial, designado para este nuevo proceso, comenzó a presentar las evidencias encontradas en los últimos días, grabaciones de llamadas, correos electrónicos que demostraban el interés de ciertos políticos en silenciar a un testigo, y, sobre todo, la declaración de varios testigos que corroboraban que Javier había sido víctima de un plan malintencionado. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Benítez, con voz temblorosa pero firme, subió al estrado y relató con detalle cómo Maldonado lo había presionado y sobornado para que testificara en contra de Javier. Explicó que se había sentido aterrorizado por la red de corrupción, que parecía llegar a altos mandos, y que por eso había callado hasta que comprendió que era su deber moral confesar la verdad. Después, otro testigo anónimo reveló la existencia de un registro de archivo en el que se constataba que parte de la evidencia usada en el caso de Javier había sido falsificada y que, además, existían rastros de pago en las cuentas bancarias de varios oficiales. La tensión creció de tal forma que el público no paraba de soltar exclamaciones de asombro, y algunos hasta rompieron en aplausos cuando se mostró un video donde Trueno ladraba furiosamente a Maldonado en la cárcel, el mismo que se había hecho viral. Poco a poco, las mentiras se iban deshilachando como una vieja tela, y la imagen de Javier volvía a brillar con la dignidad de un hombre que jamás había traicionado su uniforme. Llegó el momento en que la jueza Soto pidió a Javier que diera su testimonio sobre la noche de la supuesta traición, y él habló con voz quebrada por la emoción, relatando los acontecimientos tal como los recordaba. Describió cómo había sido enviado a un lugar peligroso, donde supuestamente tendría que rescatar a un rehén, pero descubrió que no había rehén, sino documentos secretos vinculados a una operación ilícita que involucraba a altos cargos. Contó cómo recibió un disparo que lo dejó inconsciente, y que al despertar se encontró bajo custodia, acusado de haber asesinado a un informante. Subrayó que jamás tuvo la oportunidad de examinar a fondo la escena ni de presentar sus propias pruebas, ya que todo sucedió de forma muy rápida y con una fuerte carga mediática que lo señalaba como culpable. Mientras hablaba, la sala entera escuchaba con atención,
y muchos se pasaban la mano por el rostro, horrorizados de darse cuenta cuán fácil puede ser destruir la vida de un hombre honesto mediante mentiras sistemáticas. Una vez finalizado su relato, la jueza Soto abrió un breve receso, durante el cual Javier pudo respirar hondo en el pasillo exterior. Sentía un alivio moderado al ver que la balanza, por fin, parecía inclinarse a su favor, aunque todavía restaba la parte final, el veredicto. En medio de ese receso, Javier tuvo la oportunidad de encontrarse con Trueno, quien había sido traído a las instalaciones judiciales como una especie de talismán viviente de la verdad. El perro movía la cola enérgicamente al ver a Javier, y la gente a su alrededor no pudo contener la sonrisa al presenciar esa escena de reencuentro cargada de simbolismo y ternura. Javier se arrodilló para acariciarlo y susurrarle que todo estaría bien pronto, que la verdad, al final, prevalecería. Ese instante quedó inmortalizado en decenas de fotografías tomadas por la prensa, y muchos lo interpretaron como el momento en que la justicia, representada en un noble animal, se erguía frente a la corrupción. El receso terminó, y todos volvieron a la sala. Soto, con semblante serio, retomó la audiencia. Ordenó que se reprodujeran los últimos audios filtrados, en los cuales una voz que parecía ser la de Maldonado coordinaba cómo inculpar a Javier de manera que no quedaran cabos sueltos. El semblante de Maldonado se desencajó por completo e incluso intentó negar su voz, pero las pericias tecnológicas confirmaron que pertenecía a él. Luego llegó el turno de los alegatos finales, donde el fiscal volvió a recalcar que las pruebas contra Javier habían sido amañadas, que no existía evidencia real de su supuesta participación en el crimen, y que, por tanto, era preciso anular la condena y restituirle sus derechos. El abogado de Maldonado intentó en vano argumentar que el oficial había sido engañado por un tercer grupo de delincuentes, pero la corte de pruebas que apuntaban directamente a él y a otros cómplices resultaba abrumadora. Finalmente, la jueza Soto, con la sala en pleno silencio, anunció que había suficientes elementos para declarar nulo el juicio anterior y liberar a Javier de la condena que pesaba sobre él. El estallido de aplausos y vítores fue inmediato, y el grito de júbilo resonó por toda la sala, mientras Javier se cubría el rostro con ambas manos, liberando lágrimas de emoción. El oficial inocente había pasado meses en la cárcel, y ahora, gracias a la obstinación de un perro fiel y la firmeza de una jueza incorruptible, recobraba su libertad y su honor. Maldonado y los demás implicados fueron escoltados fuera de la sala, con rostros cabizbajos, listos para enfrentar cargos que podrían llevarlos a largas sentencias. La escena final del día fue Javier saliendo del tribunal, abrazado por el gentío que lo aplaudía con fervor, mientras Trueno, recuperando su lugar a su lado, caminaba orgulloso, sin soltar un solo ladrido, como si comprendiera que su misión se había cumplido. La imagen de ambos, hombre y perro, se hizo un emblema de esperanza ante la corrupción y de la creencia de que la justicia, aunque tarde, termina por alzarse victoriosa. Y en esa tarde de sol radiante, Javier sintió que la vida, por primera vez en mucho tiempo, le sonreía con sinceridad. Después de la absolución y el escándalo que salpicó a mandos policiales, políticos y empresarios, Javier se encontró de nuevo en libertad, pero no era la misma persona que había entrado en la cárcel meses atrás. La desconfianza que se había instalado en su corazón y la amargura de haber sido traicionado por gente que consideraba a sus compañeros le dejaron huellas profundas. Aún así, cuando salió del tribunal y se encontró con el aire fresco y los rayos de sol, experimentó un alivio tan intenso que casi se derrumbó en medio de la multitud. Trueno, su inquebrantable compañero, lo recibió moviendo la cola y olfateándole las manos, como si le preguntara, «Ahora sí estamos bien, ¿verdad?» La gente lo aclamó con abrazos, aplausos y muestras de solidaridad, y no faltó quien le ofreciera ayuda para recomenzar, ya fuera con trabajo, apoyo emocional o asesoría legal para demandar al Estado por daños y perjuicios. Sin embargo, Javier sentía que su prioridad absoluta era reencontrarse con la paz interior que le habían arrebatado al acusarlo falsamente. Hubo una ceremonia simbólica en el patio de la comisaría donde había servido, donde algunos policías que seguían siendo honestos y vecinos del barrio donde creció quisieron rendirle un homenaje. Le entregaron una placa en la que se le reconocía como ejemplo de perseverancia y valentía, y él la recibió con humildad, recalcando que no se consideraba un héroe, sino un hombre que había sido víctima de la corrupción. Con la voz temblorosa, afirmó que, si algo bueno había salido de todo ese infierno, era la apertura de un debate público sobre la urgencia de reformar los mecanismos de control interno dentro de la fuerza policial. Además,
Afirmó que jamás dejaría de luchar por la transparencia en la institución, porque creía en la posibilidad de que la policía volviera a ganarse la confianza de la gente. En medio del acto, Trueno se mantenía al lado de Javier, con su habitual serenidad, como si entendiera que ese reconocimiento también era para él, el perro que destapó la farsa y salvó la vida de su compañero humano. Unos días después, la jueza Soto recibió varios elogios públicos por su valentía al llevar adelante el caso, y también fuertes ataques de ciertos sectores que consideraban que había manchado la imagen de la policía. Ella, sin embargo, se mantuvo firme, declarando que la justicia no podía plegarse a intereses personales ni institucionales, y que su único deber era con la verdad. A partir de ahí, se creó una comisión especial para investigar las redes de corrupción que habían permitido que gente como Maldonado llegara tan lejos, sometiendo a las cortes a policías y funcionarios de alto nivel. Varios implicados trataron de huir del país, otros intentaron negociar su silencio, pero la presión mediática y el ejemplo del caso de Javier impulsaron un inédito movimiento de transparencia en la administración pública. Entretanto, Javier recibió propuestas de empleo de distintas organizaciones que valoraban su integridad y su experiencia en labores de seguridad. Recibió ofertas para ser jefe de seguridad en empresas privadas, consultor en temas de investigación o incluso para participar en proyectos de reforma policial. Sin embargo, durante semanas, él prefirió dedicarse a algo más simple: estar con Trueno y disfrutar de la libertad recién recuperada. Se le podía ver paseando por el barrio, hablando con vecinos, recuperando su vida cotidiana con una sonrisa renovada, aunque con cicatrices que tardarían mucho en sanar. Una vez, mientras caminaba por el parque con Trueno, un niño lo reconoció de las noticias y se acercó para decirle que quería ser policía de grande y que admiraba su valentía. La mirada de Javier se nubló de lágrimas, pero contestó con palabras de aliento, resaltando que servir al prójimo es la esencia más pura de la vocación policial, aunque también advirtió que se necesitaba coraje para enfrentar las tentaciones de la corrupción. Con el paso de los días, empezó a reunirse con abogados para analizar la posibilidad de demandar al Estado, pues consideraba que era su responsabilidad exigir una reparación no solo por sí mismo, sino para dejar un precedente que desalentara futuros abusos de poder. La idea no le emocionaba en lo absoluto. Habría preferido no tener que litigar más ni remover heridas que aún no cerraban, pero comprendía que la justicia también exigía una compensación por el daño causado. Trueno, siempre observando, se había convertido en un compañero inseparable en esa nueva etapa. El perro parecía más contento que nunca, como si cada ladrido suyo fuera un recordatorio de que la verdad había vencido. Y Javier no dejaba de pensar en lo increíble que había sido aquel momento en la cárcel cuando el can reconoció al verdadero culpable, demostrando una lealtad que muchos humanos no tuvieron. Poco a poco, las cosas fueron encontrando su lugar. La nueva comisión hizo que varios altos mandos fueran apartados de sus cargos, se reabrieron casos antiguos y se instituyeron nuevos protocolos de transparencia. Fue un proceso lento, no exento de resistencia y maniobras políticas, pero la presión social y mediática evitó que todo quedara en el olvido. Durante ese tiempo, Javier acudía a sesiones de terapia psicológica, intentando procesar el trauma vivido. Allí aprendió que no era débil por sentir rabia, temor o tristeza, y que su herida emocional necesitaba cuidado tanto como una fractura de hueso. También comprendió que el amor de Trueno había sido su salvavidas, su ancla en medio de la tormenta, y que, sin ese perro, probablemente habría perdido toda fe en la humanidad. Empezó a escribir un diario, donde plasmaba sus reflexiones sobre la justicia, la amistad y la corrupción. En sus páginas, se preguntaba por qué la vida lo había sometido a aquella terrible prueba y si su historia podría ayudar a alguien más. De ese diario surgió la idea de escribir un libro, un testimonio personal que narrara su experiencia, no como un acto de venganza, sino como un recordatorio de que la verdad puede triunfar cuando menos se espera. Al compartir sus escritos con su abogado, éste lo animó a publicarlos, asegurándole que sería una herramienta poderosa para concienciar a la sociedad sobre los peligros de la impunidad. Javier dudaba, porque no se consideraba un escritor, pero la insistencia de quienes lo rodeaban lo llevó a aceptar la propuesta. Así que, entre paseos con Trueno y consultas legales, encontró tiempo para redactar borradores, revivir recuerdos dolorosos y transformar su historia en palabras que otros pudieran leer y sentir. Cada capítulo estaba dedicado a una parte crucial del proceso: su vocación, la conspiración, el juicio injusto, la traición, el reencuentro con Trueno y, finalmente, la liberación. Con el paso de los meses,
Se anunció que Maldonado y otros oficiales habían sido formalmente acusados de delitos graves como abuso de autoridad, falsificación de pruebas y conspiración criminal. Sus juicios eran seguidos de cerca por la prensa, y Javier acudía a las audiencias como testigo, sintiendo un cierto grado de reparación al ver cómo la justicia seguía su curso. No era una persona vengativa, pero se ansiaba ver a los culpables asumiendo la responsabilidad por el sufrimiento que causaron. Mientras tanto, las páginas de su libro crecían, y conforme la historia avanzaba, el renacer de Javier se volvía cada vez más tangible. Un soplo de luz se florecía donde antes solo hubo desesperanza. Algunos lo consideraban un símbolo, un hombre que había vencido las tinieblas gracias a su honestidad y al amor incondicional de un perro, prueba viviente de que no todo está perdido. Y en esa corriente de cambios, Javier decidió que, en adelante, su misión sería visibilizar los peligros de la corrupción dentro de las instituciones de seguridad, apoyado por asociaciones civiles y medios que lo veían como un testigo privilegiado. Quería asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por el infierno que él vivió y dar voz a aquellos oficiales honestos que, como él, podrían ser silenciados por atreverse a denunciar injusticias. Así, avanzó en su nueva vida, con el recuerdo de las rejas que lo encerraron injustamente y la presencia constante de Trueno, su ángel de 4 patas, que le recordaba que ni siquiera la mayor maldad puede romper un lazo forjado en la verdad y la fidelidad. El tiempo transcurrió y la historia de Javier y Trueno se convirtió en un referente tanto en la ciudad como en otros lugares del país, pues los medios continuaban resaltando la importancia de la lucha contra la corrupción policial. Poco a poco, las heridas fueron sanando, y Javier logró, con ayuda de su abogado, consolidar la demanda contra el Estado por los daños que sufrió durante su encarcelamiento injusto. El proceso judicial resultó largo y agotador, pero esta vez no lo enfrentó en soledad. Lo respaldaron testigos, periodistas y organizaciones ciudadanas que habían seguido su caso desde el principio. El Estado, en un intento de minimizar las consecuencias económicas y políticas, trató de llegar a un acuerdo de compensación. Pero Javier insistió en que lo verdaderamente importante era que se establecieran garantías de no repetición, así como la creación de un organismo independiente que vigilara la actuación policial. Su postura no se basaba en una sed de venganza, sino en la necesidad genuina de que su calvario no fuera en vano y, sobre todo, que otras personas no fueran víctimas de la misma maquinaria de mentiras. Mientras tanto, el libro que Javier escribía avanzaba con lentitud, pues cada capítulo suponía revivir momentos dolorosos, y su salud emocional requería pausas para no reabrir heridas aún frágiles. No obstante, Trueno seguía siendo su compañero más fiel. Durante las madrugadas, mientras Javier escribía sumergido en sus pensamientos, podía sentir el calor del perro recostado a sus pies, un testimonio silencioso de que el amor puede subsistir incluso en medio de la más profunda injusticia. Con el correr de los meses, la demanda tomó fuerza mediática y el gobierno local decidió sentarse a negociar para evitar un escándalo mayor. Se conformó una mesa de diálogo donde participaron representantes de derechos humanos, del Poder Judicial y de la policía, intentando diseñar reformas estructurales que impidieran la repetición de casos como el de Javier. Fue un proceso arduo, lleno de obstáculos y discursos vacíos, pero la presencia de Javier, quien hablaba con la autoridad de haberlo perdido todo, se convirtió en una presión moral ineludible. Él no perdía oportunidad de recalcar que no se trataba solo de una compensación monetaria, sino de un cambio real, de una transformación profunda que sanara las grietas de desconfianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden. Fruto de esas negociaciones, se anunció un decreto que exigía la revisión periódica de los procesos judiciales contra policías acusados de actos ilícitos, para prevenir la manipulación de pruebas y la influencia indebida de mandos corruptos. Asimismo, se estableció una unidad especial dentro de asuntos internos que tendría la colaboración de observadores independientes, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de las investigaciones. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la noticia fue recibida con optimismo por la comunidad, que veía en la historia de Javier la chispa de un cambio posible. Para él, era un pequeño gran logro, la confirmación de que su sufrimiento y la valentía de Trueno no quedarían enterrados en el olvido. En paralelo, la editorial con la que Javier firmó contrato organizó un adelanto de lo que sería su libro, presentando algunos fragmentos en una revista dominical muy popular. La respuesta del público fue abrumadora, pues muchos se sintieron identificados con la vulnerabilidad de un hombre arrastrado a la cárcel por un sistema podrido. El capítulo donde narraba el reencuentro con Trueno y la reacción del perro al identificar al verdadero culpable provocó lágrimas y reflexiones profundas en cientos de lectores, que inundaron las redes con comentarios.
Gracias a ese impacto, la editorial decidió acelerar la publicación y anunció una fecha de lanzamiento que coincidía con el aniversario de la exoneración de Javier, convirtiendo el evento en un símbolo de resiliencia. Por otro lado, algunos de los oficiales honestos que habían apoyado a Javier comenzaron a subir de rango, pues la ola de depuración impulsada tras el escándalo dejó vacantes y necesidad de gente íntegra para cubrir los puestos. Estos nuevos mandos, conmovidos y motivados por la historia de Javier, se propusieron promover un cambio cultural que alejase la corrupción y privilegiara la transparencia, algo que no ocurriría de la noche a la mañana, pero que al menos sentaba un precedente. Fuera del ámbito institucional, la relación de Javier con la comunidad también se fortaleció. Muchos ciudadanos que antes desconfiaban de la policía se acercaban a él para agradecerle su valentía, y su figura se erigió como un puente entre la gente y los agentes de a pie que, en su mayoría, cumplían su labor con dedicación, pero se veían empañados por la sombra de la corrupción. Incluso se llevó a cabo una campaña de adopción de perros policías retirados, inspirada en Trueno, para honrar la lealtad de esos animales que arriesgan su vida en la misma medida que sus compañeros humanos. Varios de los canes en retiro encontraron hogares amorosos, donde pudieron pasar sus últimos años con dignidad y afecto, lejos del olvido y el abandono. A pesar de los logros, Javier no pudo evitar sentir un dolor profundo cuando recibió un informe que confirmaba la magnitud de la red criminal que lo había llevado a prisión. Descubrir que había autoridades políticas y judiciales de alto nivel implicadas y que muchas más víctimas podrían haber sufrido destinos similares, lo impactó duramente. Se prometió, sin embargo, continuar su labor de denuncia y vigilancia, apoyando a quienes atrevieran a señalar irregularidades o abusos dentro del sistema. Esa determinación se reforzó cuando conoció a una familia cuyo hijo mayor había desaparecido tras testificar contra un grupo de policías corruptos años atrás. Tal encuentro lo conmovió hasta las lágrimas y le mostró que su misión era mayor de lo que él había contemplado en un principio. Se trataba de darle voz a los olvidados y exigir justicia para los sin nombre. Con esa convicción, junto a Trueno, comenzó a recorrer distintos barrios y fundaciones civiles, impartiendo charlas, escuchando testimonios y ofreciendo asesoría para enfrentar la corrupción. Su historia, que alguna vez fue solo un caso policial más, se había convertido en un faro de esperanza para quienes habían sido silenciados por el miedo o la represión. Y aunque había noches en las que las pesadillas volvían y el insomnio lo abrazaba, se levantaba cada mañana con la certeza de que su experiencia dolorosa podía transformarse en un arma poderosísima contra la impunidad. Trueno, por su parte, se ganó un lugar especial en el corazón de los ciudadanos, y en más de una ocasión fue invitado a ceremonias cívicas, donde se le entregaban reconocimientos y aplausos. El perro los recibía con tranquilidad, como si no entendiera del todo la euforia a su alrededor, aunque con la curiosidad natural de quien sabe que ha hecho algo importante. Y de nuevo Javier comprobaba que no necesitaban hablar el mismo idioma para comprenderse y acompañarse. Bastaba con una mirada, un movimiento de cola o una caricia a destiempo para comunicar todo el cariño y la gratitud que se profesaban. Ese vínculo, nacido en el seno de la institución policial y endurecido en los días más oscuros de la cárcel, ahora florecía como un símbolo de pureza e incondicionalidad que conmovía a cualquiera que fuera testigo de su complicidad. Así avanzaba la vida de Javier, ya sin rejas, pero con un compromiso que lo hacía sentirse preso de su propia responsabilidad social. Jamás permitir que otro inocente sufriera la injusticia que lo azotó a él, y honrar cada día la lealtad de aquel perro que, con sus ladridos, destapó las mentiras y devolvió la esperanza a un hombre al borde de la desesperanza. La publicación del libro de Javier, titulado Bajo la sombra de la verdad, terminó por consolidar la trascendencia de su historia, que ya había sido ampliamente seguida en las noticias. La obra se convirtió en un bestseller inesperado, no solo por la intensidad de los hechos narrados, sino también por la forma en que retrataba la relación entre un policía y su perro, ambos atados por la desgracia, pero también por la esperanza. En sus páginas, Javier describía con detalle cómo Trueno, sin pronunciar una sola palabra, logró exponer la culpa de Maldonado y la mentira sobre la que se apoyaba el caso judicial que lo llevó a la cárcel. Cada capítulo, lleno de reflexiones personales y anécdotas de su paso por la institución, se sentía como una confesión honesta y conmovedora que invitaba a pensar en cuántas historias similares no habrían sido silenciadas. El éxito del libro generó debates en foros académicos, en los que se discutía la problemática de la corrupción sistémica, la necesidad de proteger los derechos humanos de los procesados y el valor que los perros policías pueden llegar a tener en labores de investigación. Varias universidades invitaron a Javier a dar charlas, y él, superando su timidez inicial, acudía acompañado de Trueno, quien,
Con su sola presencia, confirmaba la veracidad de cada palabra. En estas conferencias, estudiantes y profesores se conmovían hasta las lágrimas al escuchar la frialdad con la que un sistema manipulado puede arrebatar la vida de una persona, y cómo un lazo de amor pudo encender la chispa que desenmascaró toda la patraña. También se mostraba el fragmento del video donde Trueno ladraba incesantemente al verdadero culpable, una escena que los asistentes veían como el clímax de una historia que mezclaba tragedia y redención. Javier, por su parte, se esforzaba en recalcar que no deseaba erigirse como un héroe, sino más bien como un recordatorio de lo frágiles que son las garantías democráticas cuando la corrupción penetra en los organismos de justicia. Explicaba que lo más importante era reconocer que toda persona acusada de un delito merece un juicio justo y que no se puede condenar sin pruebas fehacientes, por más presión mediática que exista. Con el paso de los meses, la figura pública de Javier se consolidó y muchos lo animaron a presentarse a cargos políticos o liderar movimientos ciudadanos. Sin embargo, él se negaba a entrar en el plano partidista, temiendo que su mensaje pudiera contaminarse con intereses ajenos a la defensa de la verdad. Prefería seguir como activista independiente, apoyando proyectos de ley que promovieran la transparencia, viajando a distintas provincias para escuchar denuncias de abusos policiales y colaborando con expertos en seguridad ciudadana para construir propuestas de reforma. Fue así como, en una de esas giras por el interior del país, visitó un remoto municipio que había sido escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de bandas criminales en connivencia con agentes estatales. Allí, encontró a familias completas rotas por la desaparición de sus seres queridos y escuchó relatos de impotencia que le recordaron la angustia que él mismo había padecido. Movido por la compasión y la rabia ante tanta injusticia, se involucró personalmente en la búsqueda de justicia para aquellas personas anónimas, y su participación logró poner el foco mediático en una serie de crímenes que llevaban años en la impunidad. De pronto, el nombre de Javier y las imágenes de Trueno aparecían en noticieros nacionales, investigando fosas clandestinas y denunciando a altos mandos policiales que protegían a las mafias. Fueron semanas duras, donde sintió amenazas y presiones para que abandonara el caso, pero su determinación no flaqueó. De hecho, era precisamente en esos momentos de mayor riesgo cuando recordaba la oscura celda que habitó injustamente y cómo superó aquel suplicio. Sabía que en su conciencia no cabía la cobardía, y tenía claro que su ejemplo podría inspirar a otros a denunciar la corrupción, a no quedarse callados. Entre tanto caos, Trueno seguía inquebrantable a su lado, acompañándolo en viajes, reuniones y operativos, siempre en un rincón silencioso, observando y generando empatía en las víctimas que veían en el perro un símbolo de protección y bondad. Varias personas comentaban que sentir la presencia de Trueno era reconfortante, casi terapéutico, y no faltaba quien acariciara su cabeza con gratitud, recordando la historia de aquel perro que, con su ladrido, marcó el principio del fin para la injusticia que sumió a Javier. Con el respaldo mediático, la presión ciudadana y la ayuda de organizaciones internacionales de derechos humanos, las denuncias de aquel municipio fueron retomadas por la Fiscalía Estatal y se dio inicio a una serie de procesos judiciales contra policías corruptos y criminales locales. Muchos se sorprendieron al ver cómo la figura de Javier, que empezó como la de un policía acusado injustamente, evolucionaba hasta convertirse en la punta de lanza de nuevas batallas por la verdad y la justicia. La prensa lo bautizó como el hombre al que salvó un perro, y aunque el apodo le resultaba un tanto gracioso, no dejaba de ser una forma certera de describir su odisea. Y, tal como sucedió en su propio caso, la valiente intervención ciudadana, sumada a la luz mediática, consiguió que varias víctimas encontraran un camino para salir del silencio y exigir justicia. Finalmente, tras meses de viajes y esfuerzos, Javier regresó a su ciudad natal, donde un editorial más grande había comprado los derechos de su libro para lanzarlo a nivel internacional. Sin apenas tiempo para digerirlo todo, se vio en giras de presentación por países vecinos, donde fue recibido con interés y admiración. Sus conferencias se convirtieron en un espacio de catarsis colectiva, donde docenas de personas contaban sus experiencias de abusos policiales y agradecían su ejemplo de superación. Cada vez que finalizaba un evento, volvía a su hotel con Trueno, sentado junto a él en el asiento trasero de un taxi, mirando por la ventana con esa mirada noble que parecía decir: «Lo logramos, seguimos haciendo lo correcto». Y así, llegó un día en que la demanda contra el Estado de su país se resolvió a su favor, dictaminando que la detención de Javier había sido arbitraria y que debía recibir una indemnización. El fallo también exhortaba a implementar las medidas de no repetición acordadas, sellando legalmente los compromisos que se habían adquirido en la mesa de diálogo.
La noticia provocó celebraciones en la calle de parte de las organizaciones que lo apoyaron, aplausos en las redes y cierta resistencia de grupos que aún defendían a ultranza la institución policial sin admitir sus fallas. No obstante, para Javier, el dinero no era el centro del asunto, sino la conquista de un reconocimiento oficial de su inocencia y un hito jurídico para frenar futuros atropellos. Con esa sensación de justicia finalmente alcanzada, un atardecer se sentó en el balcón de su casa, donde por fin respiraba en paz. Observó el horizonte mientras Trueno, echado a su lado, reposaba la cabeza en su pierna. Cerró los ojos y dejó que la brisa suave despeinara su cabello, recordando con un escalofrío aquella noche en que fue detenido injustamente. Tras unos minutos de silencio, susurró un gracias, sin dirigirse a nadie en particular, como si fuera un rezo que salía de lo más profundo de su corazón. Y, en la quietud de ese instante, entendió que su misión no había terminado, que todavía había mucho que limpiar en su país y en el mundo, pero que, al menos, había recuperado su libertad, su nombre y, sobre todo, su fe en que la lealtad de un perro y la búsqueda incansable de la verdad pueden torcer el curso de la historia. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.